Entonces, vamos a comenzar a revisar. Vamos a comenzar a revisar la número 9. Para ello, vamos a ubicarnos en la 9, que es esta que está acá, y la vamos a leer y la vamos a desarrollar. Dice, en la recta numérica que se presenta a continuación, cada unidad está dividida en partes equivalentes entre sí. Descubre la fracción y el número mixto que se ubica en la posición de la letra D, E, F y G. ¿Ya? Ahora, lo primero que tenemos que ver, de hecho lo que voy a hacer acá es llevarme esta recta un poco a la derecha para que la podamos trabajar un poco más tranquilos, ¿ya? Para que tengamos más espacio para desarrollarla. Ya, aquí vamos a trabajar. Bien, bloqueamos. Ya, entonces, lo primero que vamos a revisar la 9 y después vamos a continuar con la 12 y la 11, ¿ya? Es determinar en qué o qué fracción representa las letras que están marcadas ahí. Ahora, primero que todo, tenemos que saber de que acá vamos a tener el 0, el 1, el 2 y el 3, ¿ya? Y para poder ver una fracción es bastante sencillo poder determinar, ya que uno tiene que fijarse, por lo menos, si yo me fijo acá, desde el 1 hasta el 2, yo voy a tener dos números. Entonces yo me voy a enfocar primero en la D y la E, y después voy a estar analizando la F y la G, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero determinar qué valor o qué fracción es la D, por ejemplo, yo tengo que mirar entre cuántos números está dividido este entero, porque si se fijan que del 1 al 2 voy a tener un entero, ¿ya? Entonces tengo que fijarme en cuántos enteros va a estar dividido y cuántos voy a considerar. Por ejemplo, yo sé que acá la D, o este entero de acá, está dividido en 4 partes. Significa que aquí voy a tener una parte, dos partes, tres partes, cuatro partes, ¿ya? Por lo tanto, la cantidad de partes en que esté dividido en entero me va a indicar, ¿cierto?, el denominador de mi fracción. Por ejemplo, acá, entre el 1 y el 2, va a estar dividido en 4 partes, ¿ya? Ahora, de estas 4 partes, ¿en qué posición va a estar el D? De hecho, vamos a hacer el E al tiro. Porque si se fijan, el D y el E están en el entero que se divide en 4 partes. Y de hecho, vamos a correr esto un poco más para atrás porque necesitamos también colocar nuestra otra parte. Entonces habíamos dicho que el D va a estar ahí y va a estar el E. Entonces el E va a estar también dividido en 4 partes. Ahora, la posición en que esté el D y el E va a ser el numerador. O sea, yo tengo que ver que a partir de este 1, ¿cuánto me tengo que trasladar a la derecha para poder llegar al D? Acá me traslado 1, ¿cierto? Porque va a ser un cuarto. En cambio el E va a ser 1, 2, 3. Va a ser 3 cuartos. ¿Se fijan? Entonces, dentro de este entero que ya tenemos acá, que está entre el 1 y el 2, yo voy a tener un cuarto para llegar al D y 3 cuartos para llegar al E. Ya, esa es como la parte fraccionaria, ¿cierto? Lo que está entre los enteros. Pero también tenemos que fijarnos qué va a suceder de manera global en la recta numérica, ya que el 0 está acá, ¿cierto? Y si nosotros contáramos un cuarto sería esto, ¿cierto? Pero como nosotros queremos llegar a la D, tenemos que añadirle mi entero, ¿cierto? Porque yo tengo un entero, un cuarto, ¿cierto? La D vendría siendo, si se fijan bien, un entero más un cuarto. Y la E vendría siendo un entero, tres cuartos. Y ahí tendría listo, ¿cierto?, mis dos primeras letras. ¿Se entiende? El cómo se va determinando
cada uno, ¿cierto?, de estos números mixtos. Especialmente la Rebeca, que era quien no entendía y tenía la duda. ¿Sí? Ya. Ahora, analicemos cómo se hace la F y la G, así como para ir finalizando las dudas que quizás tenga otro compañero aún. La F y la G va a ser bastante similar, ya de hecho la vamos a dejar acá igual. Y resulta que, bueno, la F y la G van a estar después del 2, entonces yo sé que esos van a ser dos enteros y fracción. Entonces aquí van a ser dos enteros y fracción. Ahora, este entero, del 2 al 3, tengo que ver en cuántas partes está dividido. Ya, por ejemplo, acá yo tengo un espacio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 espacios. Por lo tanto, mi número mixto va a tener como denominador 8. Entonces acá va a ser 8 y acá va a ser 8. Y mi numerador va a ser la cantidad de espacios que yo tenga después del 2. Por ejemplo, para el F voy a tener un espacio, o sea, va a ser 2 enteros, un octavo. Y para el G voy a tener 1, 2, 3, 4. Entonces va a ser 2 enteros, 4 octavos. Entonces ahí yo voy a tener los 4 numeritos escritos de manera, en este caso, de número mixto. Bien, y ahí obviamente va a ser mucho más sencillo y fácil poder visualizarlo. ¿Ok? Ya. Bueno, la Stephanie nos dice que no sabe resolver la 12 ni la 11. Pero la 12 y la 11 son 16 ejercicios. Ya, por lo tanto, quiero que la Stephanie nos diga algún ejercicio específico de la 10 y o sea, de la 11 y la 12 para poder analizar alguno como ejemplo. Ya, ok. Entonces empecemos a analizar la A y la A de la 12. Entonces, vamos primeramente a escribir aquí para que después tengamos para resolver la de una, que va a ser 2 es a 10, y vamos a revisar la de la otra, que va a ser el 10% de 10. Ya, entonces vamos a hacer esos ejercicios y vamos a ver cómo se resuelve cada uno. Ya, ahí en la 8 podemos analizar la, la A, ¿cierto? O la B. Ahí vamos a ver una de las dos. ¿Ya? A ver, quizás la A, bueno, cuando hagamos la A nos vamos a ver cómo vamos a hacer la 8, ¿ya? Porque es bastante similar a lo que se relaciona acá. Ya, ahí vamos a analizar, ¿cierto? Esa pregunta. Bien, de la Fernanda. Entonces, ahora, vayamos con la duda de Stephanie. Ya, la Stephanie dice que yo tengo una razón, que en este caso es 2 es a 10, ¿ya? Dice que por cada dos elementos voy a tener 10 de la otra. Y nos están pidiendo que nosotros escribamos 5 razones que sean equivalentes a esta de acá, que ya tenemos. O sea, perdón, 3. 3 razones equivalentes. Ahora, para escribir razones equivalentes, nosotros habíamos visto en nuestra presentación, ¿cierto? En la clase anterior, de que para poder encontrar razón equivalente nosotros podemos amplificar o simplificar nuestra razón. ¿Qué significa esto? Que si por ejemplo yo quisiera amplificar esta expresión, por ejemplo ya, imaginemos que la quiero simplificar, amplificar por 2.
Entonces mi razón equivalente que va a ser 2 por 2, 4 y va a ser 10 por 2, 20. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 2 es a 10 es lo mismo que tener 4 es a 20. ¿Ya? Porque yo estoy amplificando, ¿cierto?, la razón. Y asimismo, yo puedo, para hallar otra razón equivalente, yo puedo simplificar. Por ejemplo, por 2. Si yo simplifico por 2, ¿qué quedaría? 2 dividido 2 quedaría 1, 10 dividido 2 quedaría 5. Entonces 1 es a 5, es lo mismo que tener 4 es a 20, es lo mismo que tener 2 es a 10. Y esto es bastante interesante. Bueno, para la simplificación es un poco más difícil porque tengo que ver si es que se pueden dividir los dos números. ¿Ya? Pero por ejemplo para la multiplicación yo puedo multiplicar por cualquier número y voy a encontrar valores equivalentes. Por ejemplo, no sé, si yo quiero multiplicar por 6, por ejemplo, hoy día estamos a 6. Así que yo quiero multiplicar por 6, yo digo 2 por 6, 12. Y digo 10 por 6, 60. Entonces, la razón 60 es a 2, o sea, 12 es a 60, es lo mismo que tener la razón 2 es a 10. ¿Se fijan? Entonces, las razones equivalentes para este ítem, ustedes pueden ir calculándolas como ustedes quieran. ¿Ya? En este caso, podemos multiplicar. Vamos a dejarlo como el por para que se entienda mejor. Podemos multiplicar, podemos dividir, y entonces, por ejemplo, ahí. Y nosotros vamos a encontrar las equivalentes razones al original. ¿Ya? Entonces, si queremos razones equivalentes al 2 partido en 10, puedo multiplicar por 2, multiplicar por 3, multiplicar por 4, multiplicar por 5, multiplicar por 6. ¿Ya? Entonces, todos los resultados que yo obtenga van a ser razones equivalentes. ¿Ya? Y de esa manera, ¿cierto? Yo puedo determinarlas, ¿ya? Ahora, si alguien no quiere multiplicar y quiere dividir, también lo puede hacer, pero la diferencia es que para la división tienen que ser números que den exacto. En este ejemplo, yo puedo dividir por 2, porque puedo dividir por 2 el 2 y el 10, pero por ejemplo no puedo dividir por 3, no puedo dividir por 4, no puedo dividir por 5, entonces es más reducida las opciones que ustedes van a tener, ¿ya? Entonces cuando ustedes tengan que hacer el ítem A de la número 11, vamos a colocar acá que esto es del ítem 11. Ustedes lo único que tienen que hacer es buscar tres numeritos por los cuales multiplicar esta razón. Entonces, por ejemplo, en la A, la razón se multiplica por 2, por 3, por 4. Y ustedes los resultados los escriben acá y van a hacer sus razones equivalentes, que van a ser sus resultados. Por ejemplo, ahí van a tener un resultado, acá van a tener otro resultado, acá van a tener otro resultado. ¿Ya? Y ahí van a tener las tres razones equivalentes. No es necesario que todas sean multiplicación, no es necesario que todas sean división, simplemente ustedes tienen que buscar, ¿ya? Y es así como se resuelve. Ahora, en el ítem 12, no, pero primero que todo, Stephanie, ¿queda más o menos claro lo que tiene que ir haciendo? ¿Sí? Ya, súper. Ahora pasemos a la número 12. En la 12 nosotros tenemos que calcular porcentajes. Recordemos que nosotros para calcular porcentaje nosotros teníamos que escribir una relación entre los números y los porcentajes para poder hacer el cálculo. Entonces, por una parte, y eso es lo como que yo hago súper fácil, vamos a tener los números y por otro lado vamos a tener los porcentajes. ¿Ya? Entonces, acá van a estar los números. ¿Ya? Y acá vamos a tener nuestros porcentajes. Y nosotros tenemos que ver qué es lo que nosotros necesitamos buscar y qué es lo que nosotros tenemos. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que queremos el 10%. Entonces, como acá tenemos los porcentajes, acá vamos a tener los números chiquititos, nosotros queremos el 10%, ¿cierto? Entonces, nosotros buscamos el 10% ¿de quién? El 10% de 10. Por lo tanto, 10 en este caso va a ser como mi 100, ¿cierto? Mi cantidad total. Si yo estoy buscando el 10% de 10. Por lo tanto, lo que yo estoy buscando es el número pequeñito de arriba.
Entonces acá yo estoy buscando un porcentaje de un número en total. Ya, justamente en este ejemplo es como tanto 10, al final es como mucho enredo. Ya, pero si quieren igual podemos ver otro ejemplo para que vean cómo se calcula, que es exactamente lo mismo. Ya, em, entonces acá lo que yo tengo acá como 10% de 10 es lo mismo que si yo lo escribiera de esta forma. ¿Ya? Ahora, ¿de qué me sirve tenerlo escrito de esa forma? Porque ahora el x yo lo puedo calcular utilizando una pequeña ecuación. Entonces, para calcular este x, yo puedo multiplicar el 10 por el 10 y luego dividir por 100. Entonces acá el x va a ser 10 por 10 partido en 100. Entonces, 10 por 10 es 100 partido en 100 y eso es 1. Y ahí termina mi ejercicio. Por lo tanto, el 10% de 10 es 1. Y ahí estaría listo. Ahora, como esto es medio ambiguo, ya que tenemos muchos 10, vamos a buscar otro para que ustedes vean a qué me voy a referir. Por ejemplo, veamos la B. En la B, para no ir tan lejos, en la B, yo voy a tener el 7% de 200. Entonces, acá hago exactamente lo mismo que lo que hice arriba. Me voy a situar aquí y voy a tener, fíjense bien, yo quiero calcular el porcentaje de 200, ¿cierto? Pero esto va a equivaler al 7%. Entonces, por un lado, yo voy a colocar todo lo que es número, ¿cierto? Todo lo que es número. Y por otro lado, yo voy a colocar todo lo que es porcentaje. ¿Ya? Y siempre va a ser así. ¿Ya? Por un lado voy a tener los porcentajes y por otro lado voy a tener los números. Entonces, si se fijan acá, yo tengo el 7% de 200. O sea, el 7% de 200. Entonces, yo quiero buscar ese numerito. Y para buscar ese X, hago exactamente lo mismo. Entonces acá, para buscar ese X, ¿qué hago? Multiplico el 200 por el 7, ¿cierto? Entonces yo digo 200 por 7 y el resultado lo divido por 100. Entonces en este ítem voy a hacer exactamente lo mismo siempre, en cada ejercicio. Entonces primero yo multiplico 200 por 7, me va a dar 1400, lo divido en 100 y eso me queda 14. Entonces ahí ya tengo, ¿cierto? Que el 7% de 200 es 14. Y ahí estaría listo mi ejercicio. ¿Se entiende la manera en cómo calcular estos porcentajes? Ya, súper, súper, súper. Y ahora yo voy a explicarle la 8 a la Fernanda para que quede un poquito más claro. Vamos a hacer la D, ya que se ve un poquito más compleja, para que la podamos analizar y resolver. La vamos a ver acá. Ok. Cuando en la número 8 a nosotros nos piden que nosotros representemos esta expresión ya que tenemos dibujada, este diagrama, y lo representemos en un número mixto, lo que nosotros nos están diciendo que nosotros vemos qué es lo que vamos a tener que considerar. ¿Ya? Primero, vamos a tener dos cosas. Vamos a tener en primera instancia los que sean enteros y los que no sean enteros. ¿Ya? ¿Cómo voy a fijarme yo cuando en este número van a haber enteros? Si yo me fijo acá, esta figura está completamente pintada, ¿cierto? Acá tengo otra figura que está completamente pintada y acá tengo otra figura que tengo completamente pintada. Por lo tanto, acá voy a tener tres enteros, ¿sí?
y voy a tener un entero, voy a tener otro entero y voy a tener otro entero. ¿Ya? Y acá voy a tener una fracción, porque no está entera, ¿cierto? No es un entero. Entonces voy a tener una fracción, ¿cierto? Del número. Entonces, vamos a borrar acá para que se vea acá. Entonces mi tarea va a ser descubrir cuál es la fracción que voy a tener de este entero. ¿Ya? Porque yo acá sé que tengo que ir sumando cada uno de estos enteros y al final voy a tener que estarle sumando mi fracción. Entonces, para poder calcular la fracción, recordemos que para ver la fracción de un diagrama yo tengo que ver en cuántas partes se divide y cuántas pinté. Entonces, si me fijo acá, yo puedo ir contando. Entonces yo digo, acá tengo una parte, dos partes, tres partes, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Entonces, está dividido en 10 partes y tengo pintadas una, dos, tres, cuatro, cinco y 6. Entonces tengo 6 partes de 10 pintadas. Entonces ahora lo que me falta por hacer es sumar y unir todo. Entonces yo voy a tener uno, 2, 3. Voy a tener 3 enteros, ¿cierto? Que el diagrama le indica. Voy a tener 3 enteros, 6 décimos. Que es esta última, ¿cierto? Esta última figura que me está diciendo que tengo 6 partes pintadas de un total de 10. Y así se hace este ejercicio, ¿ya? Identificando cada una de las partes enteras y la que no es entera, tengo que calcular, ¿cierto?, la fracción equivalente para poder después mencionar como número entero a cuál se refiere. ¿Se entiende, Fernanda? Sí, profe, gracias. Y asimismo con la letra A, ¿ya? Que vamos a tener un entero, dos enteros y acá tenemos que calcular cuánto se pintó de naranjo de la parte entera y ahí nosotros igual vamos a generar un número mixto representado, ¿cierto?, en esta expresión. Bien, Fernanda, si me confirma, ¿se entendió la número 8? Sí, profe, gracias. Ya, más dudas, consultas, aprovechen de preguntar hoy, ya que así aprovechamos de ir explicándole al resto de los compañeros que quizás tengan dudas con estos ejercicios. Hay que ir marcando por mientras los que están listos. De acá, ese de acá está listo. Ese está listo. Bien, dudas, consultas, aprovechen de hacerlas ahora. Está listo y eso está listo. ¿Nadie más consultas? No.
El Benja abandonó la conversación. Bien, último ejercicio para resolver. Ya, aquí Rebeca. Pero la 13 son 4 ejercicios. Tenemos la A, la de Villana, tenemos de Rafael, de Luis y de Andrea. ¿Cuál cree usted que sería como el más difícil de esos como para poder analizar? Ya, hagámosla. Fernanda, mira, rápidamente. em, ok. Em, la 13 se la voy a explicar rápidamente acá. Y dice que nosotros tenemos que explicar por qué ese número no es un primo. Ahí aprovechamos de dejar la marcadita de que sí va a estar hecha. ¿Cuándo el número va a ser primo? Cuando yo el número lo pueda dividir por 1, que en este caso me va a dar 33, y cuando yo lo pueda dividir por el mismo número, que es 33, y me va a dar 1. Ya, esa es la razón por la cual es primo. Ahora, ¿el 33 podré dividirlo por algún otro número para que me dé exacto? Si la respuesta es sí, significa que no es primo. Si la respuesta es no, significa que ese número sí va a ser primo. Entonces piensen bien, ¿en qué tabla yo puedo encontrar el 33? ¿Por cuánto yo puedo dividir el 33? Entonces acá en este caso, yo el 33 lo puedo dividir por 3 y me va a dar 11. Y el 33 lo puedo dividir en 11 y me va a dar 3. Si se fijan, el 33 va a tener el 1, que es lo que se pide, va a tener el 33, que es su propio número, pero va a tener el 3 y va a tener el 11. Entonces, explica por qué no es un número primo, porque el 33 se puede dividir por 1, por 3, por 11 y por 33. Entonces, como el 33 se puede dividir por más números que 1 y su propio número, significa que es un número compuesto. ¿Ya? Entonces, al ser un número compuesto, no va a ser un número primo. Y esa es la razón del por qué no es primo. ¿Ya? Porque se puede dividir, además de su propio número y por 1, se puede dividir en este caso por 3 y por 11. Entonces, por esa razón, no es primo. ¿Ya? Y vamos a ver la 13A, que era el ejercicio que vamos a explicarle a la Sofía. Y dice que Viviana cotizó artículos para su oficina. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un monitor, una torre, un teclado y un mouse. ¿Ya? Y ella quiere calcular cuánto gastará si compra 4 monitores, 5 torres, 8 teclados y 12 mouse. ¿Ya? Esa es la primera. Luego, si pagan 5 cuotas sin interés, ¿cuál será el valor de cada cuota? Ya, entonces vamos a tener dos preguntas. ¿Ya? Entonces, la primera es en relación a lo que gasta. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a ver acá. Entonces, ¿qué es lo que va a comprar ella? Va a comprar 4 monitores. Por lo tanto, va a comprar 4 monitores que valen 225.500 cada uno. Ya, eso es el valor de cada monitor.
¿Qué más va a comprar? Va a comprar 5 torres. Y cada torre, 5 torres. Y cada torre vale 490.950. Ya, ese es el valor de la torre. Luego dice que va a comprar 8 teclados. 8 teclados, que cada uno vale 32.200 pesos. Y finalmente va a comprar 12 mouse, que cada mouse vale 8.650. Ya, eso es como lo que ella va a comprar, ¿cierto? Para su oficina. Ya, entonces la letra número, o sea, la primera pregunta dice, es cuánto gastará en total. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es calcular, ¿cierto?, el gasto total que ella va a tener cada artículo de la oficina. Entonces acá tenemos que ir haciendo la multiplicación de cada uno de estos valores. Ya, entonces, si yo voy multiplicando el 4 por cada valor, me va a dar el resultado. Entonces tengo 4 por 0, 0, 4 por 0, 0, 5 por 4, 20. Voy a tener 2. 5 por 4, 20, más 2 serían 22. Me sobran 2. 4 por 2, 8, más 2, 10. Tengo 1. Y 4 por 2, 8, más 1, 9. Entonces tendría 902.000 pesos solamente en los monitores. Ahora vamos a calcular el valor de las torres. Entonces multiplico por 5. Entonces yo tengo 5 por 0, 0. 5 por 5, 25. Tengo 2. 5 por 9, 45. Más 2 serían 47. Tengo 4. 5 por 0, 0. Más 4 serían 4. 5 por 9, 45. Tendría 4 de reserva. Y 5 por 4, 20. Más 4 serían 24. Entonces en las torres tendría 2.454.750 pesos. Ya es lo que tendría gastado en la segunda parte. Entonces ahora vamos a ver los teclados. Entonces tengo 8 por 0, 0. 8 por 0, 0. 8 por 2, 16. Tengo 1. 8 por 2, 16, más 1, 17. Tengo 1. 8 por 3, 24, más 1, 25. Bien. Y luego multiplico la última por 12. Ahora, como voy a multiplicar por 12, lo voy a hacer abajito para no perderme. Entonces acá tengo 2 por 0, 0. 2 por 5, 10, 1. 2 por 6, 12, más 1, 13. Luego 2 por 8, 16, más 1, 17. Dejo un espacio. Multiplico por 1, me da 0, 5, 6, 8. Y sumo. Me da 0, 0, 8, 13 y 10. Entonces tendría 103.800. Ya, entonces eso es lo que yo tendría acá por la compra, ¿cierto?, de mis artículos de oficina. Entonces ahora vamos a sumar todo. Perdón. 800. Vamos a sumar todo acá para ver el total que voy a pagar, en este caso, esta persona. Entonces tenemos 0, 0, 0, 0, nos va a dar 0. Tengo 0, 5, 0, 0, me va a dar 5. Tengo 7, 6, 8, 8 más 7 serían 15, 21. Tendría 2 de reserva. Tengo 7 más 3 serían 10, 14, 16, 18. Tengo una de reserva. Una de reserva. Tengo 5 más 5, 10, más una 11. Una de reserva. Tengo 10, 14, 16, 17. Una de reserva. Y serían 3.
Por lo tanto, tendría 3.718.150, que eso es lo que sería el valor que gastará. Entonces, ¿cuánto gastará? Entonces, aquí tenemos que decir que va a gastar un monto total de 3.718.150 pesos. Ahora, fíjense lo que dice después. Dice, si pagara en 5 cuotas sin interés. ¿Qué significa pagar en cuotas? Pagar en partes, ¿cierto? Entonces tienen que pagar en 5 partes. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer yo con este numerito que es el total? Lo voy a tener que dividir, ¿cierto? Entonces ahora ese numerito lo voy a tener que dividir por 5 para poder saber cuánto es lo que va a valer cada cuota. Entonces, como no puedo partir con el 3, vamos a partir con el 37. Entonces digo, el 5 en el 37 cabe 7 veces. 7 por 5, 35. Y sobran 2. ¿Ya? Ahora, bajo la cifra siguiente, 1 forma el 21. Entonces yo digo, 5 en 21 son 4, porque 5 por 4 es 20. Y sobra 1. ¿Sí? Bajo la cifra siguiente, que es el 8, y me formo el 18. Entonces ahora yo digo, 5 en 18 cabe 3 veces, porque 3 por 5 es 15, y sobran 3. Bajo la cifra siguiente, que es el 1, yo digo, 5 en 31 cabe 6 veces, porque 6 por 5 es 30, y sobra 1. Bajo la cifra siguiente, que es el 5, yo digo 3 en 15 es 3, porque 3 por 5 es 15, y me sobra 0. Y ese 0 que sobra al final lo paso a mi resultado. Y lo coloco ahí, ¿cierto? Porque no saco nada con bajar el 0, porque va a caer 0 veces. ¿Ya? Entonces, me va a quedar cada cuota de 743.630 pesos. ¿Ya? Que sería el valor, ¿cierto? De cada una, o sea, más de 5 cuotas de este valor, que es lo que ella debería pagar para poder hacer su compra total. Entonces acá voy a colocar de cuál es el valor de cada cuota. Entonces el valor de cada cuota vendría siendo 743.630. Ya estaríamos listos, ¿cierto? Con nuestro ejercicio A. Bien, entonces de esa manera, ¿cierto? Se podía resolver. ¿Se entiende, Sofía? Sí, ya, súper. Bien, entonces acá, de hecho, vamos a marcar aquí, ya tenemos lista la 13A. Bien, entonces aquí ya estamos bastante más avanzados, ¿cierto? Con las actividades que tienen que resolver. Ahí ya quedan poquitos ejercicios, ya tenemos prácticamente un ejercicio de cada ítem desarrollado. Faltan unos poquitos de por acá, pero lo podemos revisar también nuestra próxima clase, que sería como la última de la quincena. Ya recuerden que ya después de esto ustedes tienen que ir haciendo la entrega, ¿cierto? De sus reportes. Yo sé que algunos ya lo entregaron, ¿ya? Y recuerden que cuando ustedes hagan la entrega de sus quincenas también tiene que ir el desarrollo. ¿Ya? Es importante que estos desarrollos que nosotros vayamos haciendo en los ejercicios estén. Ahora, si ustedes lo están haciendo en su cuadernito y ustedes después colocan la respuesta en su instructivo, lo pueden hacer y envían la respuesta de su instructivo, y aparte envían las fotitos de su cuaderno, aunque sean en 2 correos. Ya, si eso no importa. No importa que me escriban 2 o 3 correos para poder hacer el envío de su desarrollo, ¿ya? Pero es importante que el desarrollo vaya, ¿ok? Todo el desarrollo que vaya teniendo. Yo sé que hay ejercicios que no necesitan desarrollo, pero la mayoría sí lo necesita. Entonces, en el caso de que sí necesita el desarrollo, lo vayan haciendo para que vayamos realizando mejor, ¿cierto? Nuestros análisis, ¿bien? Así que por hoy, ¿cierto? Vamos a llegar a, ¿cierto? Hasta acá.